Bueno, pues comenzamos la clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada terminamos el segundo libro de los Reyes y ya dejamos a Israel en Asiria y a Judá en Babilonia. Israel, como ya hablamos tantas veces, ya no va a regresar al reino del norte, se va a desperdigar y algunos van a llegar a la China, otros a Rusia, otros a la India, otros se van a convertir en asirios y ya Israel, el reino del norte, va a desaparecer. Judá la tenemos en Babilonia y eso es de lo que vamos a hablar. Dice el Salmo 137, que es el salmo que, vamos a leer un pedazo del 1 al 6, el salmo que refleja el sentir de los judíos. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y también llorábamos cuando recordábamos a Sión. Sobre los sauces colgábamos nuestras liras, porque allí los que nos tenían cautivos nos exigían que cantáramos, y nuestros atormentadores nos exigían alegría. Cántenos canciones de Sión. ¿Cómo podemos cantar las canciones de Dios en tierra extranjera? Si te olvidase, Jerusalén, que se olvide mi diestra de su habilidad. Si no te recordare, que se pegue mi lengua al paladar. Si no pudiese a Jerusalén por encima de mi mayor alegría. Este es un salmo que refleja a todas las personas que son exiliadas. Se siente el salmo del exiliado, el salmo, no el que se fue por su propia voluntad, sino el que se tuvo que ir. Y por eso es tremenda esta frase del Salmo 137, cuando dice: ¿cómo vamos a cantarle canciones a Dios en tierra extranjera? Y viene el famoso juramento que lo dice de otra forma la mayoría de las Biblias: si te olvido, Jerusalén, que se me seque la mano derecha. Si no me acuerdo de ti, que se me pegue la lengua al paladar. Si no pongo a Jerusalén por encima de mi mayor alegría. Este es un salmo típico del exilio babilónico. La destrucción del templo y el exilio a Babilonia representó una tremenda conmoción para el pueblo judío. Como tampoco nosotros podemos imaginarlo, la conmoción que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Al destruir el templo, acuérdense que en aquel momento no había sinagoga. En aquel momento, ¿dónde estaba toda la vida espiritual de Israel? En el templo. Cuando robaron el templo, se quedaron sin nada. No tenían a dónde ir, no tenían de dónde agarrarse, no podían hacer sacrificios para perdón de los pecados, no podían adorar. O sea que fue una verdadera catástrofe tan grande que ni siquiera nosotros hoy en día, que somos exiliados, podemos imaginarnos la catástrofe, porque Israel estaba totalmente ligado al templo. Claro que de eso casi no se habla, porque hoy en día, como surge la sinagoga, pues hoy en día, después del otro exilio del año 70 de nuestra era, pues Israel se quedó con la sinagoga, pero en este momento no existía absolutamente nada, como si lo hubieran arrancado Israel de raíz. En esos días la norma en el judaísmo era vivir siempre en la presencia constante de Dios y sabiendo que siempre tenían acceso al templo. En el templo ocurrían milagros a diario. Por ejemplo, uno de los milagros que siempre nos habla Flavio Josefo es que no importa para dónde soplara el humo, para dónde soplara el viento, el humo de los sacrificios siempre subía en línea recta. No importa para dónde estuviera, nunca el humo del sacrificio se movía para ningún punto cardinal. O sea, en el templo se enseñaba, en el templo se adoraba, en el templo se presentaban a los niños recién nacidos. O sea que fue algo verdaderamente terrible para el pueblo de Israel. Nosotros no podemos ni imaginarnos. Para ellos, cuando fueron llevados a Babilonia, la tierra se había ido. Imagínense, acuérdense que ellos llamaban la tierra a Israel. Cuando el judío dice la tierra, se refiere a Israel. Por eso que nosotros en los salmos leemos los salmos con mentalidad del siglo XXI y no entendemos cuando dice los salmos que la tierra adore. Todo el mundo piensa que es la tierra, el mundo que nosotros conocemos hoy, pero ellos no tenían ese conocimiento. Cuando ellos se refieren a la tierra, ellos siempre se refieren a Israel. Por eso hay que leer las cosas del Antiguo Testamento con la mentalidad de ese tiempo. Todo se había ido.
Por eso no es sorpresa de que hayan llorado amargamente junto a los ríos de Babilonia. Babilonia es famosa por todos sus ríos. Sin embargo, también vamos a ver que aún en el exilio Dios cuida del pueblo judío. Aunque su presencia está oculta y ya no lo puedan ver, Dios cuida del pueblo judío. Así como cuidó del pueblo judío por el desierto, así también en Babilonia el Señor cuida de Israel. Es como, hay veces que los madres llevan a los niños a la escuela y los dejan y las madres se quedan escondidas atrás de una mata para ver qué hace el niño, y el niño no se da cuenta que la mamá lo está viendo. Así fue Dios con Israel. La semana pasada notamos que cuando los babilonios atacaron por primera vez a Israel, se llevaron con ellos 10,000. Se llevaron a los más brillantes de los judíos de esa época, que eran los guerreros, esa era la gente importante en aquel momento. Hoy se hubieran llevado los técnicos de computadora o qué sé yo, pero en ese momento se llevaron a los guerreros, se llevaron 10,000 y la gente más brillante, de los mentes más brillantes de los judíos de la época. Y esto en su momento pareció un desastre. Se llevaron a lo mejor de Israel, pero ahora todos los que estaban exiliados en Babilonia se dieron cuenta que había sido una bendición que se llevaran 10,000 delante. ¿Por qué? Porque cuando el resto de los judíos llegaron a Babilonia, se encontraron que habían carniceros kosher, que había, ya tenía como... Eso yo me recuerda cuando los cubanos llegaron a Miami en el año 60, que no había latinos. Aquí no había latinos, y los cubanos que llegaron en el año 60 fue los que le tocó abrir el camino, donde había el letrero que decía ni latinos ni perros y cosas semejantes. Por eso cuando las otras inmigraciones empezaron a llegar, ya tenían el camino allanado, y casi ninguno de las otras inmigraciones ha tenido que ir a recoger fresas a Homestead. Y cuando llegaron los cubanos habían abogados, habían doctores recogiendo las hortalizas en Homestead, perdón. Así pasó en Israel. Ya cuando ellos llegó la segunda remesa, que era la más grande, se encontraron cierta estabilidad judía en el lugar donde llegaron. No tuvieron que llegar a abrir, que eso hubiera sido más chocante todavía. O sea que el Señor fue preparando el exilio de su pueblo. Y por eso vimos que casi no hubo asimilación al exilio babilónico. O sea, los judíos no se asimilaron a Babilonia como Israel se asimiló a Siria. ¿Por qué? Porque cuando llegó Israel a Siria no se encontró a ningún otro judío. Pero cuando Israel llegó a Babilonia, se encontró una comunidad judía en Babilonia a la cual ellos se pudieron integrar. Entonces, podemos decir que de cierta forma el Señor fue preparando el exilio de Judá en Babilonia. Dios le prometió al pueblo judío en el monte Sinaí que serían una nación eterna. Y el Señor va a cumplir su palabra. Dice Levítico 26, 44 y 45, a pesar de que estén lejos los judíos en la tierra de sus enemigos, yo no los despreciaré ni los rechazaré para exterminarlos, a fin de anular mi pacto con ellos, ya que yo soy el Señor su Dios. Los recordaré por el pacto que hice con sus ancestros, a quien saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser un Dios para ellos. Yo soy el Señor. O sea que el Señor, cuando hace un pacto, lo cumple. Y yo se lo he dicho montones de veces, se lo pregunté la semana pasada también. ¿Hubieron malos sacerdotes en Israel? Vaya, mira los hijos de Elí desde el principio. ¿Hubieron malos sumos sacerdotes? Mira los últimos, Anás y Caifás. ¿Hubo idolatría en Israel? Vaya, si hubo idolatría, que metieron un tronco sagrado en el santo de los santos. ¿Dios se olvidó de Israel? No. ¿Por qué Dios no se olvida de Israel? Porque Dios tiene un pacto. Por eso pasa con la iglesia. Puede que en la iglesia haya malos sacerdotes, puede que en la iglesia pueden haber hasta malos papas, puede ser que en la iglesia haya idolatría, pero Dios tiene un pacto con nosotros y Él no se olvida del pacto que tiene con nosotros. Como no se olvidó del pacto con Israel, ¿qué pasó con los que se fueron del pacto de Israel? Se desaparecieron. Por eso los que se van de la iglesia desaparecen, más tarde o más temprano. La situación es la misma. Antes,
y ahora. Pero por eso, de ahora en adelante ya no vamos a hablar más. Cuando hablemos de Israel, de ahora en adelante, por costumbre, nos vamos a referir a Judá. De ahora en adelante solamente son los judíos los que van a componer Israel, porque el resto se desintegró, se juntó con otras razas, se fueron a otros lugares. A pesar de que los babilonios eran gente muy crueles en la guerra y la conquista, los babilonios eran muy agresivos en la guerra y eran crueles. Sin embargo, su actitud hacia la comunidad de exiliados judíos era un lema que nosotros conocemos: vive y deja vivir. Ellos eran crueles en la guerra, pero en su país no eran crueles. O sea que la vida en Babilonia para ellos no resultó tan mala. Después de todo, los judíos designaron un líder comunitario que era el representante para la comunidad judía ante los babilonios. Comenzaron, después de los reyes de Judá, eran la gente que llevaba ahora entonces el poder en Judá. Y esta autoridad recibía el nombre de Reish Galutá en arameo. Porque ahora una de las cosas que va a surgir en Babilonia es el arameo. Hasta ahora no existía el arameo. Hasta ahora que existía solamente el hebreo. ¿Qué cosa es el arameo? El arameo es como el Spanglish, que hablan más en Nueva York que aquí. Si te dicen la troca y la furnitura, todo eso es el arameo. El arameo es el hebreo que se juntó con el babilonio. Y babilonio se empezó a meter entre... Los muchachos empezaron a hablar mitad hebreo, mitad babilonio, y de ahí surge el arameo. Que cuando ellos regresan, ya el hebreo no se usa. El hebreo quedó obsoleto. El hebreo se sigue usando en el templo, única y exclusivamente. Era como antiguamente el latín, que se usaba en la misa, pero la gente no lo hablaba. Lo que el pueblo hablaba era arameo. Me imagino que en el Bat Mitzvah tendrían que aprender algunos elementos de hebreo, pero pasaría como los muchachos judíos que viven aquí hoy, que aprenden elementos de hebreo, hacen el Bat Mitzvah y después se les olvida lo que aprendieron. Por eso, esto es muy importante, porque el hebreo va a caer totalmente en desuso. Cristo va a hablar en arameo, los apóstoles hablaban arameo, y el hebreo no se va a volver a hablar hasta que como idioma nacional, hasta que en el 1947 se instituye el Estado de Israel. Mira qué tiempo hubo que no se usó el hebreo. Cuando en 1947 o 46 se instituye el Estado de Israel, entonces se impone en Israel el hebreo como idioma nacional. Por eso los judíos del norte hablan yiddish, que es una mezcla de hebreo con alemán, como pasó con el arameo. Los que estaban en España hablan el sefardí, que es un enredo de palabras españolas antiguas porque no tenían el hebreo, solamente tenían el hebreo cuando lo leían en la sinagoga. En el 1946 comenzó el hebreo de nuevo, por primera vez casi en 2000 años, como lengua viva. Hasta ese momento había sido lengua muerta. Eso para que vean, yo digo, milagro de Dios con Israel. Porque Dios es tan fiel con Israel, porque Él le dio una promesa a Israel. ¿Quién le dio esa tierra a ellos? Dios. Eso es de ellos. Porque imagínate tú, si ustedes pueden pensar ahora que mañana México empieza a hablar náhuatl. Ustedes se ríen, pero eso fue lo que pasó en Israel en 1946. Si en marzo de 1946 el Estado de Israel se hizo en mayo, si en marzo alguien dice que el hebreo se iba a volver a hablar en una nación entera, se hubieran reído como ustedes se rieron hoy. Porque hacía 2000 años, es más, México ha dejado de hablar náhuatl primero que Israel, más corto tiempo que Israel, porque hace 500 años que no se habla el náhuatl en México, pero hacía 2000 que no se hablaba el hebreo. Mira tú cómo las cosas de Dios, cuando Dios promete algo, la cumple. En 1900, a principios del siglo XX, nadie hubiera podido pensar que los judíos iban a regresar a una tierra. Eso era totalmente impensable. El lugar estaba ocupado, había una hostilidad tremenda hacia los judíos. Eso era totalmente impensable. Sin embargo, cuando el Señor promete algo, lo cumple. Si no cumplen con Él, da palo, exilio, pero al final lo cumple, porque eres un Dios fiel. Yo digo que Israel hoy
es una verdadera prueba de que Dios es fiel a lo que Él promete, porque Israel está ahí contra toda esperanza. No hay ninguna posibilidad que Israel estuviera hoy ahí. Y hay menos posibilidad que es el único caso en el mundo que un pueblo después de 2000 años ha vuelto a hablar el lenguaje primitivo. No se ha dado ningún caso semejante sobre la tierra. Y vemos que hoy en día el hebreo es una lengua como otra cualquiera. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo, tuvieron que empezar a buscar los rabinos que les enseñaran en las escuelas. Por eso, como todos los judíos rusos de otras naciones que van a Israel, los primeros meses le dan un curso intensivo de hebreo, porque la mayoría de ellos no habla ninguno hebreo. Entonces los primeros años, creo que el primer año, ellos no trabajan, sino que se dedican solamente a estudiar el hebreo y hacen algún pequeño trabajo, pero el primer año es una cosa intensiva para que ellos se familiaricen con este idioma. Hoy en día, donde único queda personas que hablen arameo es un pueblo de Siria que se llama Malula, un pueblo de los que hace poco ISIS destruyó. Ustedes tuvieron en internet en un pueblo que tumbaron una estatua de la Virgen María grandísima y trajeron otra Virgen María en un camión y la volvieron a poner en el monte. Ese es Malula. En ese pueblo la gente, yo conozco en San Judas personas que son de Malula. En ese pueblo todavía la gente, el lenguaje común de ellos es el arameo. Es el único lugar donde se conserva el arameo como lengua viva. La comunidad de la diáspora más antigua del mundo es la comunidad de Babilonia. No hay duda de que los judíos vivieron en Babilonia muchísimo antes que los iraquíes. Los iraquíes son los árabes que después vinieron cuando se cayó el imperio babilónico. La razón de que permanecieron allí durante tanto tiempo fue que los babilonios, luego los persas y luego los otomanos, los turcos, fueron los que le hicieron, créanlo o no, le hicieron la vida a los judíos relativamente fácil. Los turcos le ponían impuestos y todo eso, pero no había el antisemitismo que hay en estos momentos. Los judíos vivían entre los turcos perfectamente bien hasta 1947. Esta guerra que vemos comenzó después que ellos no aceptaron que a Israel le dieran un pedazo de tierra. Tierra, entre paréntesis, que era una tierra baldía. Porque si ustedes ven las fotos y los mapas, lo que le dieron a Israel fue un lugar donde nadie vivía. Eran pantanos. Fíjate que cuando Tel Aviv no existía, ellos empezaron a vivir en Jaffa, o Jope, que es donde nosotros vamos, que está la casa de Pedro, cuando estaba ballena esa, donde salió. Pero eso era una pequeña ciudad y todo alrededor eran pantanos que estaban infestados. Y los muertos habían muertos a millares en el 1940 y pico, los primeros que llegaron. Y cómo ellos limpiaron los pantanos, es muy interesante, eso me lo explicó Amy Cohen. Empezaron a sembrar hierba, una hierba que ellos tienen especial. Y cuando la hierba crecía, echaban tierra arriba de la hierba y volvían a sembrar hierba. Y cuando la hierba crecía, volvían a echar tierra y volvían a sembrar hierba. ¿Por qué? Porque las raíces de la hierba fueron lo que fue aguantando la tierra, porque hasta ese momento todo era agua y arena. O sea que ese pedazo de ellos pues lo fueron creando. No es que había ahí una gran civilización, ahí no había absolutamente nada. Pero después los árabes lo atacaron en la guerra, le cayeron las potencias más grandes del mundo, Siria, Jordania, Egipto, Irak, atacaron a Israel cuando la guerra de los 7 días, porque recién empezado Israel, lo quisieron destruir. Sin embargo, mira, no pudieron, y estaban recién empezando, no pudieron destruirlo. El Señor sabe en qué momento y por qué cumple sus promesas, y ahí vemos a Israel. Como hay algunas profecías que dicen que antes que venga el Señor, Israel se tiene que reunir, pues ahí lo tiene. Por eso que el exilio de Babilonia, de hecho, para ellos fue yo podemos decir que una enseñanza, porque como hemos visto cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente antes del exilio. Mal. No había, vuelvo a decir, para ustedes no se imaginan eso, cuando había un ídolo metido en el santo de los santos, es que la cosa estaba
más peor que nosotros hoy en día. Estaba totalmente perdida. Israel tuvo que pasar un proceso de purificación y de dolor. ¿Qué cosa es el dolor? Parte de la purificación. Por eso ellos tuvieron que ver que todo el entorno de ellos se derrumbaba y no quedaba absolutamente nada. Pero sin embargo vemos que surgen algunas cosas buenas en Babilonia. Y se lo dije la vez anterior. Una de las cosas perdurables del cautiverio de Babilonia fue la sinagoga. Anteriormente a esto no existían sinagogas, no se conocía la sinagoga en Israel. Era solamente el templo y si no había templo, pues nada. A partir de esta época del cautiverio, en tantas localidades babilónicas, casi siempre algunos de los que habitaron la tierra natal de Israel tenían algún tipo de instrucción, se habían quedado con algún tipo de instrucción y ellos empezaron un proceso de repensar, de decir por qué nos pasó esto a nosotros, cosa que muchos de nosotros no hacemos. Cuando algo malo nos sucede, tú sabes que lo primero que tenemos que hacer esto mismo, repensar, decir por qué. Nosotros decimos, no, pero ¿por qué me pasa a mí? No, tú tienes que hacer una meditación y decir por qué yo he llegado a esta situación. ¿Qué es lo que hizo Israel? Israel dijo, ¿qué nos ha traído a perder la tierra que Dios nos había dado? Y en esa reflexión que empezó a hacer Israel, con un líder local que ellos se buscaban, se empezaron a reunir y eso es lo que comienza a formar la sinagoga. Sinagoga quiere decir asamblea, es lo que quiere decir sinagoga. Quiere decir asamblea, un lugar donde la gente viene a reunirse. Algunos judíos dicen que la sinagoga viene de Moisés, pero eso es una estupidez porque no hay un solo capítulo en la Escritura que hable que la sinagoga viene de Moisés. Aunque a menudo pasa con la iglesia, le dicen sinagoga al edificio, como le decimos iglesia al edificio, pero la sinagoga no es el edificio, la sinagoga es la reunión de los judíos, como la iglesia es la reunión de los cristianos. Por eso hay la misma confusión. Inclusive uno puede creer que antes que se construyeran edificios, los judíos se empezaron a reunir en las calles o en lugares abiertos para escuchar la lectura de la Escritura y cómo estas personas que eran los estudiosos de la ley de Israel que habían sobrevivido, le empezaron a enseñar la ley. La sinagoga ha tenido desde ese momento un tremendo efecto en la vida de los judíos desde el cautiverio hasta ahora. La sinagoga, junto con el templo, es la institución más importante del judaísmo y ha tenido una gran influencia en el mundo durante todo este tiempo. Por eso, cuando ellos regresan a Israel, ¿qué concepto traen? El de la sinagoga. Por eso ya cambia el panorama religioso de Israel. El templo es importante porque ahí se adora a Dios, se hace sacrificio, pero la sinagoga empieza a jugar un papel totalmente importante en los pequeños pueblos. Claro que había que ser más de 7 judíos para poder establecer una sinagoga. Por eso que Jesús dice, aunque hayan 1 o 2 reunidos, yo estoy con ustedes. Para decir, no tienen que hacer como los judíos, no tienen que tener un quórum específico. Yo estoy con cualquiera de ustedes que se reúnen. Pero por eso vemos que inclusive pueblos pequeños como Nazaret tenía su sinagoga. En Nazaret habrían 15 o 16 o 20 familias en todo esto. Ezequiel, que es el profeta del exilio, ya vamos a ver cuando lo estudiamos que tiene referencia de esto. Y es cuando Israel empieza a guardar más el sábado. ¿Por qué Israel guarda más el sábado? Porque ese es el día que ellos dedicaban a no trabajar y dedicarse a estudiarla, aunque tenían el mandato, como que se había abandonado en el paganismo. Ahí Israel estructura el sábado como lo tienen ahora. ¿Qué es lo que hacen el sábado? Estudian las escrituras. En la sinagoga, antiguamente el sábado lo que hacían era no hacer nada. Ahora cambia la visión del sábado del judío. Por eso hasta ahora el sábado gira alrededor de la familia y de la sinagoga.
han habido grandes comunidades de exiliadas judías. La de Alejandría, en la época de Cristo, la de Alejandría era la más grande del mundo. Había más de 1 millón de judíos en Alejandría, con muchísimas sinagogas. Pero ese concepto es uno de los más interesantes para nosotros, porque nace ¿de dónde? De Babilonia. Ahora viene otra cosa que se crea en Babilonia. ¿Qué es lo otro que se crea en Babilonia? El Talmud. El Talmud surge en Babilonia. ¿Qué cosa es el Talmud? El Talmud es una serie de comentarios bíblicos muy difícil de leer, porque casi siempre son diálogos entre dos judíos, el maestro tal y el maestro tal, y ellos hacen diálogo hablando de cierta ley judía. Es un poco difícil de leer, es bastante engorroso de leerlo, pero el Talmud surge en Babilonia. ¿Y qué es lo importante del Talmud? Y esa es mi opinión personal y de mucha gente, que en Babilonia se termina el judaísmo mosaico. El judaísmo que estaba basado ¿en quién? Moisés. En Moisés, se acaba en Babilonia. Y en Babilonia comienza el judaísmo talmúdico. El judaísmo relacionado con el Talmud. Aunque en la sinagoga leen la Torá durante todo un ciclo, todos los años, cuando ellos se van a referir más que a la Torá, cuando van a hacer estudios más que a la Torá, ¿dónde van? Al Talmud. En Babilonia comienza lo que va a ser el punto rudimentario de lo que después, siglos más tarde, se va a convertir en la Cabala. ¿Qué cosa es la Cabala? Enseñanza judía ligada con esoterismo babilónico. Por eso podemos decir que Babilonia se acabó el judaísmo mosaico y comenzó el judaísmo talmúdico. Fíjate que en Marcos 7, en San Marcos 7, ustedes van a entender esto, San Marcos 7, versículo 8, dice el Señor Jesús: porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. ¿A qué Jesús hace referencia aquí? Al Talmud. Al Talmud. Por eso que dice: ustedes abandonaron la ley de Moisés. Fíjate que lo dice, son 3 versículos, el 8, el 9 y el 13. San Marcos 7, 8, 9 y 13. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a tradición de hombres. ¿Qué tradición de hombre era? Nadie sabe hasta ahora. El Talmud. Los lavamientos de los jarros, los cacharros, todo eso viene del Talmud. Se ha hecho tan complicada, el Talmud ha hecho tan complicada la ley, que si ustedes van a Israel y van al baño, como yo que conozco todos los baños de Israel, ustedes se van a asombrar, porque van a ver que los jarros tienen 3 asas. Agarraderas. Todos los vasos tienen ninguna o tienen 2. ¿Ellos por qué? Porque ellos se van a lavar las manos para comer, porque tienen las manos impuras. Entonces ellos cogen el vaso por esta agarradera y se lavan esta mano y le vuelven a poner, pero como esta mano está impura y tocó aquí, agarran la otra y se lavan esta, y después con la que de medio echan el agua que queda. Eso es para lavarse las manos antes de comer, para cualquier cosa. Mira tú como el Talmud ha hecho complicada la vida y eso es una de las pequeñas cosas. Por eso que Jesús les dice: invalidan el mandamiento por guardar vuestras tradiciones. O dicen en el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. O sea, ahora ustedes saben, cuando Jesús habla de las tradiciones de los fariseos, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? Al Talmud o al precursor del Talmud. ¿Cuál fue el precursor del Talmud? La Mishnah. La Mishnah es anterior al Talmud. La Mishnah
son las leyes orales que no estaban escritas, que ellos le escribían. Porque los judíos tienen, como los católicos, tenían ley escrita y ley oral. La ley oral dejó de ser oral porque se escribió en la Mishnah. Nosotros, la ley oral nuestra dejó de ser ley oral cuando se escribió en los concilios y en los catecismos. Por eso los concilios era la ley oral que nosotros recibimos, que se fueron manifestando en los concilios, porque la iglesia ha seguido el mismo ritmo de Israel. Hoy en día, los fariseos, y mucha gente no sabe esto, pero el judaísmo que hay hoy es el judaísmo que desciende de los fariseos. No, no es malo. Los fariseos no eran malos. Ese es otro concepto que ya veremos cuando lleguemos al Evangelio. Los fariseos, a ver, una persona que hoy viva, cualquier alusión es pura coincidencia. Una persona que vive en Coral Gables, que vaya a Little Flowers, que dé al ABCD $15,000 todos los años, que tenga a sus hijos en una escuela de monjas. ¿Son gente mala? No, esos eran los fariseos. Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos? Y puede ser el problema de muchos cristianos, que no practicaban lo que decían. Ese es el problema de los fariseos. Que cuando ellos hacían una limosna, llamaban a todo el mundo para que todo el mundo viera la limosna que ellos hacían. Como los protestantes que en Navidad se van a repartir pavo a downtown y llaman al Canal 7 para que los filmen repartiendo pavo. Cuando Camilo House está ahí desde el 47, mañana, tarde y noche, dándole de comer a los pobres sin tocar trompeta. Ese es el problema de los fariseos. Ellos ayunaban y ponían cara de angustia y se echaban ceniza para que todo el mundo dijera, mira cuánto está ayunando. Nosotros tenemos concepto de fariseos, gente mala. Fariseos no eran gente mala, eran mejor que los saduceos. Los saduceos no creían en el mundo espiritual, no creían en los ángeles, no creían en el infierno, no creían en el cielo. Eran prácticamente ateos. Sin embargo, los fariseos sí creían en el mundo espiritual. ¿Por qué Jesús los combatió tanto? Aparte que habían fariseos. Bueno, ¿qué cosa era José de Arimatea? Fariseo. Saulo era fariseo. O sea, no todos los fariseos eran malos. Jesús castigó a los fariseos que eran hipócritas, como castigaría a muchos católicos que son hipócritas, que vienen a darse aquí el bombo y después son, como dicen, luz de la calle y oscuridad de la casa. Ellos, a través del tambut y todo eso, hicieron los trucos. Por ejemplo, una persona no puede caminar más de ciertos metros el sábado, pero hay una provisión que si se te cae dinero, tú puedes ir a recogerlo. Entonces, ¿qué hacían ellos en esa época? Cada cierto tramo ponían dinero de ellos. Entonces, el sábado caminaban lo que les daba la gana, recogiendo ¿qué? Porque cumplían. Hasta aquí recogí dinero, pero tengo dinero allí. Entonces vengo y recojo allí. Y tengo. Eso es lo que hacían los fariseos, que Jesús decía, ustedes son hipócritas. Ustedes están poniendo leyes, le están haciendo truco a. Y no se rían cuánta gente hay, te voy a dar flores a la Virgen de la Caridad si se me da tal cosa. ¿Tú crees que Dios te va a conceder algo porque tú le lleves flores a la Virgen de la Caridad? Empezando con una estatua. Y segundo, que la Virgen es la dueña de todas las flores. O sea que nosotros muchas veces queremos hacerle truco a Dios. Por eso que no podemos criticar a Israel, porque lo que hace Israel es exactamente igual que a lo que hacemos nosotros hoy. O sea que el tipo de judaísmo que hay hoy, porque los saduceos se acabaron y los esenios desaparecieron, el grupo el hebreo, el judío que se sigue hoy, la religión que se sigue hoy, es la misma de los fariseos. La autoridad suprema en el judaísmo rabínico, como les dije, no es... porque acuérdense que antes de Babilonia no había rabino. Si no había sinagoga, no había rabino. ¿Qué es lo que habían? Personas que enseñaban, como Gamaliel, que tenían escuelas de enseñanza, pero no era sinagoga, eran escuelas de enseñanza. Jesús fue considerado en su momento un rabino porque enseñaba. Los rabinos surgen junto con la sinagoga. Por eso hoy en día la autoridad suprema del judaísmo rabínico ya no es tanto la Biblia, sino los comentarios del... ¿Qué cosa? Del Talmud.
Y yo pensé entrarlo, pero no lo voy a leer, porque no merece la pena. Yo estaba pensando el otro día que nos llenamos de muchas cosas tóxicas. Y esas cosas tóxicas, pues no. Pero a mí sí me molesta muchas veces. Ustedes saben que yo soy pro-Israel 100%, eso yo no lo tengo que decir. Yo sí que soy judío, pero me molesta mucho la hipocresía de algunos judíos, como me molesta la hipocresía de muchos católicos. ¿Por qué? Porque los judíos se pusieron bravos cuando dijeron que iban a poner el ritual del Viernes Santo antiguo, que se hacía antes, porque hay una oración que decía, oremos por los pérfidos judíos para que se conviertan. Sin embargo, el Talmud, las cosas que están escritas en el Talmud de la Virgen, de Jesús y de los cristianos, mejor no lo lean. Son blasfemias de marca mayor. De ahí del Talmud es donde sale, que donde está escrito, que algunos judíos hoy en día lo siguen diciendo, que Jesús es el hijo de una peluquera, que era María, que la violó un soldado romano que vivía con ella y que nació Jesús de ahí. Eso lo dice el Talmud. Eso es más grave que decir oremos por los pérfidos judíos. Lo que dice de Jesús mejor es tan asqueroso que mejor no se los digo. Y lo que dice de los cristianos, cómo tratar a los cristianos, no anda muy lejos de Mahoma. Lo único, la diferencia es que los judíos no lo ponen en práctica. Y los mahometanos sí lo ponen en práctica. Pero verdaderamente, bueno, nada más que lo ver en uno solo, que no es tan tóxico. Dice María tuvo como un amante un soldado romano y apellido Pandera. Por eso yo he visto en baños de Jerusalén escrito, en grafiti, Jesucristo es un hijo de tal, después de 20 siglos. Todos los judíos no son así. ¿Quiénes son así? Los ultra ortodoxos, esos de los gorros. Porque todos los ultras son malos. Los ultracatólicos son malos. Los ultra ortodoxos judíos son malos. Los ultramusulmanes son los que echan las cosas a perder. Pero verdaderamente, el Talmud yo no empecé a leer, lo dejé porque han ido, aparte que son discusiones muy densas, pero le han ido agregando y agregando y agregando cosas verdaderamente bien feas contra el cristianismo. Sin embargo, de eso, ¿ustedes lo han oído decir? No se habla. Siempre que la iglesia, que se dice de los judíos, que si la iglesia insultó a los judíos, pero que el Talmud sigue insultando a los cristianos y lo siguen utilizando. Yo no he visto a nadie que le diga que quiten esas frases del Talmud sobre Cristo, la Virgen María y los... Es muy conocido en Israel esta idea de que Cristo es un hijo de un soldado romano con la Virgen María, y que la Virgen María era peluquera de trabajo. Pero todo esto, como hemos visto, y ese es el judaísmo que perdura hoy. Por eso vemos que el cambio drástico que va a hacer en el judaísmo Babilonia. Primero, el surgimiento del arameo. Después, ¿qué cosa? Surgimiento de la sinagoga. Después, surgimiento de los rabinos como autoridad religiosa, que hasta ese momento eran solamente maestros. Y por último, el Talmud. Y también otras cosas buenas porque a partir de ahí se consolida el lenguaje judío, que era muy primitivo. Y por eso, a partir del exilio babilónico, los escribas de Esdras comienzan a escribir el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Hasta ese momento era muy rudimentaria la escritura. Cuando la fonética judía se une con los caracteres, porque los babilonios tenían un alfabeto ya muy adelantado, a partir de Esdras, vamos a ver, es cuando los rabinos y los escribas, surgen los escribas también, estos hombres del templo que se dedican a escribir la escritura tal como estaba en la memoria de los ancianos del pueblo. O sea que vemos, Babilonia fue una revolución para el judaísmo. Si para Israel Asiria fue mala, para los judíos Babilonia, de cierta forma, fue buena. Le dio una nueva visión de la historia. Desafortunadamente, cuando lleguemos, vamos a ver que ya en la época de Cristo, ya Israel estaba otra vez como
de picada. Vamos a ver por qué entraron los romanos. Los romanos no invadieron, los romanos fueron llamados por los judíos. ¿Por qué los romanos estaban cuando Cristo en Israel? No es porque invadieron a Jerusalén. Fue que había un pleito tan grande entre las casas reinantes que una casa reinante pidió a los romanos que vinieran a poner orden. Y es como invitar al zorro que ponga orden en un gallinero. Los romanos vinieron, ponieron orden y se quedaron. O sea que Israel ha tenido 3 exilios. El exilio de la casa de Israel a Siria, el exilio babilónico y el exilio que se llama entre las naciones, que fue del año 70, donde Israel fue sacado, Judá, ya no existía Israel, donde Judá fue sacado de su territorio y esparcido por toda Europa en el año 70. El exilio más largo fue el exilio entre las naciones, que duró 2000 años, hasta que Israel regresó en 1946 a la tierra prometida. Por eso esta ha sido la historia de Israel, que es interesante conocer, y todos los exilios sirven para algo, sirven para mejorar o para empeorar. Hay gente que se exilia y se vuelven mejores, hay gente que se exilia y se vuelven peores. Todo depende de si tú has aprendido la lección. Por eso que yo le digo a los hermanos que ando a la greña con ellos en el internet, yo les digo, hemos venido a este país a traer las costumbres políticas malas que teníamos en los países de nosotros. El mismo caciquismo, yo sigo una persona por lo que es, no por lo que dice, sino porque este me cae bien, aquel porque luce bien o luce mal. Lo mismo que hacían en nuestros países, lo venimos a hacer aquí. Por eso es que no prosperamos, porque no aprendemos de las cosas buenas. El hombre, como le he dicho, ha cambiado de tecnología, pero sigue siendo como exactamente mismo. La semana que viene vamos a ir a la introducción a Esdras. El libro de Esdras son más pequeños, Nehemías, son libros bien hermosos, Esdras y Nehemías, que es la reconstrucción. Vimos la destrucción, ahora vamos a ver cómo Israel se reconstruye de nuevo hasta terminar con la dispersión después de Cristo. Y por eso son tan terribles las palabras de Cristo cuando dice, cómo yo te quise acoger como una gallina en sus brazos y tú no has querido. A mí esas palabras se me clavan cuando dice Jesús, dice, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Pero tú no escuchaste al enviado de Dios. ¿Y qué le costó no escuchar al enviado de Dios? 2000 años de sufrimiento. Por eso cada uno de nosotros tenemos que oír a los enviados de Dios, porque si no el exilio puede ser interno, el exilio puede ser de cada uno de nosotros, podemos exiliarnos dentro de nosotros mismos. Cuidado con los exilios espirituales, donde somos desarraigados de donde tenemos cimentada nuestra fe. Y ojalá que si no estamos desarraigados de nuestra fe, el Señor nos permita regresar como permitió regresar a Israel.